A principios del año hicimos una serie de encuestas en nuestra página en inglés, donde Nagorno-Karabaj fue seleccionado como el Conflict to Watch en 2023 y lamentablemente el 19 de septiembre estas predicciones se han vuelto realidad, ¿no? Cuando Azerbaiyán movilizó sus tropas contra Nagorno-Karabaj. Y nada, bienvenidos a World Diplomacy, tu podcast favorito de relaciones internacionales y geopolítica. Mi nombre es Fabio Almada, estoy aquí con Nico Panmontojo. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Hola Fabio, ¿cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí un podcast más. La verdad es que este es un tema que me parece muy interesante y que creo que nuestros oyentes también lo van a encontrar interesante. Aunque antes de nada es importante recordar que ya hemos hablado de Nagorno-Karabaj en Warrior Diplomacy, en un episodio colaborativo que tenemos con Punto de Vista, del cual si queréis escucharlo antes de entrar en materia con este, tenéis el link en la descripción de este episodio. Y bueno, en ese episodio damos contexto de la historia de las tensiones, que recordaremos brevemente también en el de hoy, pero en el episodio que sacamos hoy la idea es tratarlo desde un punto de vista de las batallas más recientes. Y nada más aquí para mandarle un abrazo a Ana, que pues la verdad sentimos muchísimo todo lo que está pasando allá en Armenia y en esta parte del mundo. Y pues gracias por haber estado en nuestro otro episodio. Te mandamos un fuerte abrazo y a ti y pues, a todos tus familiares. Y nada, para el episodio de hoy, si para el anterior contamos con punto de vista y una colaboración muy especial, la de este episodio no lo es menos, ya que hoy está con nosotros Pablo Del Amo, que es el coordinador de Descifrando la Guerra, un medio dedicado a política internacional del que nosotros nos declaramos fans incondicionales y del que esperamos que, si no lo conoces todavía, tú también te declares fan dentro de poco. Y nada, Pablo, te queríamos agradecer que estés aquí con nosotros para analizar este conflicto y ver qué ha sucedido en estas últimas semanas. Nada, encantado de estar aquí y muchas gracias por vuestras palabras. Y nada, antes de entrar en materia, solamente me gustaría recordar que tenemos encuestas que en general hacemos en todos los episodios de Spotify, así que no te olvides de responder a la encuesta de esta semana, y también para pedirte que, si no lo has hecho todavía, que esperamos que sí, nos des una pequeña valoración en la plataforma, sea cual sea la plataforma en la que los escuches, para poder llegar a más oídos y así llegar a más gente. Pues como en cada podcast dividimos el contenido que hacemos en distintos bloques, ¿no? En este episodio dividiremos un poco la información. En el primer bloque, contando un poquito este contexto de la invasión actual de Azerbaiyán, ¿no? A principios de septiembre. En el segundo bloque hablaremos un poquito más sobre otros actores, ¿no? El rol de la Unión Europea, el rol de Turquía, de Rusia y Occidente también, ¿no? Estados Unidos. Y terminaremos el último bloque pues explorando un poco más las consecuencias de esta invasión y cómo cambia esto un poquito el balance de poder en el Cáucaso Sur. Así que bueno, pues yo creo que podemos entrar en este primer bloque y a ver qué nos tiene que contar Pablo. Bueno, empezamos este episodio haciendo un pequeño recordatorio histórico, que ya sabéis que es algo que siempre nos gusta hacer aquí en Warrior Diplomacy. Y nada, simplemente contaros que, para los que no lo sepáis todavía, que Nagorno-Karabaj es una región montañosa en el Cáucaso que históricamente ha tenido una población armenia significativa, aunque en general estuvo durante la mayor parte del siglo XX bajo control soviético azerbaiyano. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, ambos países reclamaron el territorio, lo que llevó a tensiones. Este conflicto en general entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, sin embargo, se remonta a principios del siglo XX, ya que es ahí cuando empieza a haber esta población, esta división étnica, pero se intensifica sobre todo en la década de 1980 y explota, digamos, a finales de los 80, comienzos de los 90, cuando el auge del nacionalismo étnico en ambos países acaba culminando una guerra a gran escala entre Azerbaiyán y Armenia tras el colapso de la Unión Soviética, que resultó en miles de muertes y en desplazamientos de población. En 1994 se acuerda un alto al fuego que deja establecido una especie de status quo, que es el que se ha mantenido durante las últimas décadas, que es que básicamente Nagorno-Karabaj y 7 distritos azerbaiyanos circundantes a esta región, que conocida como el Alto Karabaj, quedaban bajo el control de las fuerzas armenias, lo que efectivamente otorgaba a Nagorno-Karabaj una especie de alto grado de autonomía de facto. Sin embargo, en ningún momento se llegó a resolver la cuestión del status quo final de esta región, lo que dejó el conflicto sin resolver y ha acabado provocando los problemas que tenemos hoy, ya que, aunque a lo largo de los años ha habido brotes esporádicos de violencia y escaladas, incluido un conflicto importante en 2020 que acabó resultando en otro alto al fuego supervisado por Rusia, el problema, digamos, de Nagorno-Karabaj nunca se ha resuelto. Su estado final nunca ha sido acordado y por eso hemos acabado un poco en la situación en la que estamos hoy, de la que hablaremos más en profundidad más adelante. Pero antes de entrar en esa situación que se ha producido ahora, este septiembre de 2023, en Nagorno-Karabaj,
Quería, por ir empezando a hablar con nuestro invitado, que sabe muchísimo más de esta región que nosotros, preguntar si esta falta de resolución sobre el estatus, sobre todo qué es lo que ha cambiado significativamente entre los años 90 y ahora, para que Nagorno-Karabaj haya pasado de ser una región relativamente autónoma con influencia armenia a lo que está pasando ahora, que es básicamente va a pasar a estar bajo control total azerbaiyano. Ujú. Bueno, nuevamente muchas gracias por contar conmigo y si voy a intentar ser un poco breve para no abrumar a los oyentes, ¿no? Con muchos datos, porque yo entiendo que es una región que no es muy conocida, ¿no? En España ni en Latinoamérica. Pero bueno, básicamente lo que ocurre es, la guerra se proclama, la primera guerra de Nagorno-Karabaj se proclama cuando el territorio de Nagorno-Karabaj se declara independiente tras un referéndum, evidentemente no reconocido por Azerbaiyán, y es ahí cuando se declara independiente, ¿no? Ellos mismos. Y ahí es cuando declara la guerra Azerbaiyán y entonces Armenia pues interviene, ¿no? En favor de los armenios de Nagorno-Karabaj, ¿no? Que recuerdo, que no sé si se ha comentado, ¿no? Hay una mayoría étnica armenia muy importante, más del 90%, es decir, que es un territorio efectivamente de jure de Azerbaiyán, pero bueno, ahora evidentemente ya no hay esa mayoría armenia que luego bueno, lo explicaremos, pero bueno, siempre ha sido un 90%, 90 y pico por ciento de población mayoría armenia, ¿no? De unos 120.000, 150.000 habitantes, pues el 90 y pico por ciento eran armenios. Lo que ha pasado, básicamente, al no haberse, digamos, producido un acuerdo de paz, ¿no? Haberse congelado el conflicto, esto es uno de los ejemplos claros de conflictos congelados, ¿no? Que derivados de la que ya la Unión Soviética, tenemos también la cuestión de Georgia, también Transnistria y Moldavia, ese tipo de ejemplos, ¿no? Pues esto ocurrió lo mismo, pues se llevó a un statu quo en el que había la tensión mantenida, no había acuerdo de paz y bueno, en la línea de contacto que se conoce, pues siempre ha habido como escaramuzas, ¿no? Hubo también una guerra en 2016 de 4 días, bastante importante, y luego pues la de 2020 que fue digamos, la más grande, ¿no? La segunda guerra de Nagorno-Karabaj, que ahí es donde Azerbaiyán, pues bueno, se proclamó vencedor absoluto, ¿no? En la primera ganó Armenia, la segunda Azerbaiyán. ¿Qué ocurre? Que en ese momento, como has comentado, pues interviene Rusia, ¿no? Para mediar y que, digamos, que Azerbaiyán no consiguiese capturar todo el enclave, que es lo que buscaban ellos, ¿no? Porque Azerbaiyán, pues bueno, pues tiene y tenía una gran superioridad militar y económica, ¿no? Fruto de pues, su industria de hidrocarburos, que era muy potente, además del apoyo de aliados clave como Turquía, y Israel también, con el envío de asistencia militar muy importante a Azerbaiyán, ¿no? Mientras que Armenia, pues bueno, es un país más pequeño, pobre y sin un claro, digamos, sin tener claros aliados, porque Rusia formalmente es su aliado, pero por ejemplo en 2018 hubo una revolución en Armenia que llevó al poder al actual primer ministro Nikol Pashinyan, que bueno, es de corte pro-occidental, ¿no? Antirruso, por dejarlo bastante claro. Y bueno, digamos que Armenia pues se ha encontrado bastante sola porque en Occidente tampoco ha tenido ni la voluntad ni la capacidad para poder intervenir en la región, ¿no? Pues bueno, ante esta situación y un contexto internacional muy favorable para Azerbaiyán, pues han decidido tomar la decisión en Bakú de resolver, por así decirlo, el problema de Nagorno-Karabaj o la cuestión de Nagorno-Karabaj mediante la fuerza, que es lo que vimos pues el pasado 19 de septiembre cuando realizó una intervención militar tras 9 meses de bloqueo bastante fuerte al enclave, ¿no? Que les privó de, pues, bueno, de medicinas, combustible, comida, ¿no? Digamos que eso fue la primera etapa y la segunda etapa ha sido esta intervención que ha culminado en una rendición total de las instituciones que había de la llamada República de Artsaj, evidentemente no reconocida ni por Armenia ni por nadie. Y bueno, y ahora pues hemos visto cómo decenas de miles de civiles armenios han abandonado el enclave para refugiarse en Armenia porque ya prácticamente ya no queda población, al menos armenia, en el enclave, ¿no? Y es la situación que ahora mismo nos encontramos en la actualidad. Y yo te quería preguntar, Pablo, un poquito, porque ¿qué implica que este ataque se ha llevado hoy en día, ¿no? O sea, claramente la guerra en Ucrania ha tenido varias consecuencias a nivel mundial, ¿no? Que creo que han tenido mucho que ver, ¿no? Socavar la credibilidad de las garantías de seguridad que Rusia le podía dar a Armenia, a lo mejor también las relaciones que ha habido entre la Unión Europea y Azerbaiyán, obviamente el respaldo que Azerbaiyán tiene de Turquía, creo que han hecho que pues la situación se lleve así, ¿no? Pero yo te quería preguntar un poco, ¿podrías decir un poco a más detalle qué factores crees que han dado lugar para que el ataque se haya llevado a cabo ahora en estas épocas de 2023? Bueno, creo que ya las menciono más o menos de pasada, pero es la cuestión del contexto internacional y la guerra de Ucrania. Rusia es el garante, era supuestamente el mayor garante de Armenia, ¿no? De seguridad, de su aliado.
La cuestión es que esto hay que entenderlo, no es el garante de la población en Nagorno-Karabaj, al menos de jure. De facto sí, porque hay militares de fuerzas de paz desplegados, pero bueno. La cuestión es que Rusia, al invadir Ucrania en 2022, pues bueno, pues digamos que ahora mismo ha perdido la capacidad de poder influir más fuertemente, más intensamente en el Cáucaso, porque evidentemente todos sus recursos de atención están implicados en Ucrania, que es, digamos, el campo de batalla principal, ¿no?, de Moscú. Por tanto, pues ya no tiene, digamos, la fuerza que tenía allá en 2020, cuando se produjo la Segunda Guerra, para poder influir los acontecimientos, ni tanto de Armenia, ¿no?, que se ha intentado hacer una política estratégica ahora mismo, en mi opinión, bastante desesperada, de alineamiento con Occidente nuevamente, que ha fracasado, como hemos podido ver. Y por otro lado, para mediar con Azerbaiyán, que hay que recordar también que Rusia se ha aliado a Azerbaiyán y tiene bastantes intereses comunes en temas de exportación de hidrocarburos. Luego está la cuestión, evidentemente, de que, bueno, de que la Unión Europea, ante el vacío ruso en Cáucaso, o el vacío relativo ruso en el Cáucaso, pues ha intentado implicarse bueno, en la mediación, con varias cumbres que han organizado, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, pues la Unión Europea decidió mm, firmar un acuerdo energético con Azerbaiyán en julio de 2023 y bueno, y darle también un respaldo diplomático porque, bueno, pues por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, le denominó un socio fiable, ¿no? Aparte de, bueno, pues además la Unión Europea es uno de los principales, si no el más mayor inversor comercial en Azerbaiyán, ¿no? Digamos que hay ese respaldo tanto económico-comercial como también diplomático, a pesar de algunas palabras de Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, pero vamos, digamos que la línea es de apoyo o tácito o mirar hacia otro lado a las acciones de Azerbaiyán, ¿no? Por tanto, Armenia lo tenía muy difícil y Azerbaiyán, pues bueno, pues dado el contexto internacional de una búsqueda de reducción por parte del Occidente de la dependencia de hidrocarburos ruso, luego la cuestión del intento del debilitamiento de la posición rusa en el Cáucaso por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, pues le ha hecho que tenga capacidad para, pues bueno, aislar aún más a Armenia y básicamente hacer esta intervención militar que, como hemos visto, no ha tenido de momento ninguna consecuencia. De hecho, desde la Unión Europea, la Comisión Europea, aunque luego es verdad que lo borraron, dijeron que se hayan ido voluntariamente los armenios de Nagorno-Karabaj. Luego Turquía, pues es un miembro de la OTAN y además está teniendo bastante fuerza en la Alianza Atlántica porque, por ejemplo, consiguió vetar durante meses la entrada de Finlandia, todavía no ha entrado Suecia. Quiere decir que también es un aliado, actor importante en la guerra de Ucrania, digamos, en esa mediación con Rusia y con Ucrania, que dice que ahí está también eso, el papel de Turquía. Y digamos que ese es el contexto internacional en el que nos hemos encontrado, en el que cada vez los estados deciden utilizar la fuerza para conseguir sus objetivos y que no encuentran ninguna oposición porque, bueno, pues porque o no interesa o los demás estados garantes de la seguridad internacional, que en este caso serían a lo mejor Estados Unidos, porque ya no tiene esa capacidad para ejercer de policía en el mundo. Pues nos encontramos con un mundo cada vez más peligroso, por así decirlo, o más Sí, hostil, que la fuerza pues ya no es un tabú, o claro. no es un mayor tabú que lo era antes, por así decirlo. Claro, eso lo hablamos mucho aquí en el podcast, como al final, cuando Rusia ataca a Ucrania, abre un poco esa caja de Pandora, que al final es posible que otros países intenten usar la fuerza para llevar a cabo sus objetivos geopolíticos, ¿no? Y claramente aquí este es uno de ellos. Y Pablo, a lo mejor como para entrar sí, un poquito más en lo último que habías dicho sobre pues este exilio de casi el 90%, me parece, siendo las últimas cifras, a lo mejor me equivoco, a lo mejor es más o menos, pero se habla mucho, ¿no? Hay un debate si esto es una limpieza étnica, lo que bien decías tú, que la Unión Europea había dicho que esta gente se había retirado por sus propios medios. Entonces, ¿tú crees que podríamos definir como limpieza étnica lo que está pasando con este exilio de las personas que vivían en este enclave o cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Yo personalmente sí. Yo, de hecho, bueno, por hacer un poco de publicidad, yo he hecho un artículo recientemente explicando por qué era una limpieza étnica lo que estábamos viendo. Porque de una población de 120.000 armenios, según las cifras actuales, a día 2 de octubre, sí, 2 de octubre, pues han ido más de 100.000. Es decir, que son casi el 90% de la población. ¿Por qué digo que es forzado? Bueno, primero de todo hay que dejar claro que Azerbaiyán no es una democracia. De hecho, es uno de los regímenes más autoritarios que hay, donde, bueno, pues los derechos humanos, democracia, libertad de expresión, etcétera, pues brillan por su ausencia.
luego han dejado bastante claro los azerbaiyanos que no van a permitir una autonomía de Nagorno-Karabaj, para dejarlo claro. Luego también hay que tener en cuenta que desde los medios públicos azeríes, incluso las instituciones, incluso el gobierno de Azerbaiyán, llevan décadas profiriendo un discurso racista, xenófobo y de odio contra los armenios. Y es algo que lo está registrado tanto por la OSCE como por el Consejo de Europa, como, bueno, pues es muy fácil hacer una búsqueda rápida, poner delitos de odio a Azerbaiyán contra Armenia en inglés, si puede ser mejor. Y ahí tienes una lista bueno, yo creo que no es necesario, yo creo que tampoco hacer una búsqueda muy exhaustiva para verlo, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, hay que recordar que se van porque ha habido una intervención militar antes. Quiere decir que al final se ha producido esta reintegración de Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán mediante métodos militares. No sé, sí, que tienes toda razón. Al final esta Sí, gente está huyendo por miedo a sí. morir, ¿no? Al final no es que hayan O a voluntariamente decidido, morir bueno, o a que les fuercen en realidad se fuerzan están forzados a irse porque en el momento en el que Azerbaiyán hizo un bloqueo, como he comentado antes, de 9 meses en el que no dejaban entrar ni medicinas, ni combustible, ni comida, pues yo creo que es un mensaje bastante claro de lo que ellos opinan de esa población que vive allí, ¿no? Por tanto, es una cuestión que evidentemente es forzada, evidentemente, y luego hay, bueno, pues testimonios de los propios refugiados de Karabaj que aseguran que los militares azeríes pues les obligaron a irse de ahí. Bueno, las Naciones Unidas han vuelto sobre el terreno, pero bueno, de momento, pues complicado que vaya a pasar algo o que vaya a tener un peaje para Azerbaiyán, pero sí, claramente es una limpieza étnica, porque recordemos que una limpieza étnica no tiene por qué ser muertos, porque solamente un desplazamiento forzado y diversos motivos. Igualmente en el artículo lo explico más detalladamente, pero bueno, yo creo que queda bastante claro por qué pienso que es una limpieza étnica, ¿no? Yo tengo una última pregunta, Pablo, porque creo que es interesante. Lo has comentado de pasada, pero quería preguntarte precisamente sobre, que yo creo que es de las más desconocidas, sobre esa situación interna en Azerbaiyán. O sea, Sí. Azerbaiyán entiendo que a nivel práctico es un régimen autoritario, ¿no? O sea, es una dictadura en la cual hay esta exacerbación de elementos nacionalistas, precisamente porque es parte, digamos, de la supervivencia del propio régimen, o es por otros motivos que, digamos, se azuza este odio contra los armenios. Bueno, es una cuestión histórica. Hay que recordar que la primera guerra de Nagorno-Karabaj fue una derrota de Azerbaiyán. Eso fue bastante duro y una humillación para ellos. Y uno, digamos, de los leitmotiv, por así decirlo, del gobierno de Azerbaiyán, que es, bueno, pues es la familia Aliyev lo que gobierna, pues es la de recuperar el honor perdido y bueno, resolver la humillación. Y una de las cuestiones que evidentemente a tener en cuenta, pues es el nacionalismo irredentista, que dice que tampoco es un manual que es algo antiguo, ¿no? Es básicamente hay que recordar que es un contrato social por el cual pues bueno, el régimen en cuestión autoritario pues refuerza la cuestión del nacionalismo, ¿no? De confrontación con el otro, para que no se hable, digamos, de los problemas internos, porque creo recordar que si en 2016, he comentado que hubo una guerra de 4 días, ¿no? Que lanzó Azerbaiyán, hubo unas protestas muy fuertes por las condiciones de vida que había en Azerbaiyán, pues el gobierno digamos, como una manera también de, por una parte, de probar las defensas de Nagorno-Karabaj y las propias capacidades militares de Azerbaiyán, y por el otro, la de acallar, digamos, la revuelta interna, pues realizó esta operación. Actualmente, cuando a las pocas voces que ha habido por, digamos, resolver la situación pacíficamente o denunciar la política azerbaiyana han sido, pues, directamente metidos en la cárcel. Por tanto, digamos que ese es el régimen como sistema de gobierno, no como gobierno, que me gusta mucho resaltar eso, pues bueno, pues es el que es, ¿no? Y evidentemente el nacionalismo es un arma muy poderosa que ayuda a, digamos, a unir, por así decirlo, la sociedad azerí, ¿no? Y es algo que evidentemente que llevan machacando pues tanto los medios de comunicación de allí como el propio gobierno. Bueno, chicos, pues entrando a este segundo bloque, creo que podemos hablar un poquito más sobre pues, los distintos actores externos a estas tensiones, a esta guerra que ha habido entre Armenia y Azerbaiyán y pues expandir un poquito más para que nuestros oyentes también tengan un panorama un poco más global sobre el asunto. Así que, Nico, pues te paso a ti la palabra y a ver qué nos tienes que contar. ¿Qué actor exploraremos primero?
Bueno, el primer actor que exploraremos, de hecho ya lo hemos estado hablando antes y Pablo ya lo ha explicado muy bien, que es el actor probablemente más importante en el Cáucaso, que es Rusia, que se supone que está comprometida mediante un tratado a defender a Armenia en caso de una escalada militar. Sin embargo, por todos los motivos que hemos hablado, tanto el tema de la guerra de Ucrania como la dependencia que se ha establecido entre Rusia y Azerbaiyán por los temas energéticos y porque al final de cuentas es un país que geopolíticamente es mucho más importante para Rusia que Armenia, que es un país mucho más pobre y mucho menos importante, como bien ha explicado Pablo en el primer bloque, al final ha ocurrido que Rusia no ha defendido en ningún caso a Armenia en este ataque. Para no repetirnos y para no preguntar por Rusia otra vez, que ya has explicado muy bien antes por qué ha decidido no participar y por qué ha aducido diferentes tecnicalidades para no hacer valer el tratado de defensa mutua que tienen debido a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, te quería preguntar más precisamente por esa organización del Tratado de Seguridad Colectiva en la que el único país del Cáucaso que está, si no me equivoco, es la propia Armenia y de la que en tiempos fue miembro Azerbaiyán, creo que estuvo integrado en esta organización durante los 90. ¿Por qué el único país que está en esta organización actualmente es Armenia y por qué en el fondo le da igual estar en esta organización porque Rusia no les va a salvar, en este caso, de sus enemigos jurados los azeríes? Bueno, hay que tener en cuenta que el ataque sobre Nagorno-Karabaj no entra dentro de la jurisdicción del Tratado de Seguridad, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso sería un ataque, sería en caso de que se atacase a Armenia, territorio nacional armenio, considerado armenio, y Armenia, pues bueno, pues activase el artículo de defensa mutua, que eso ya ocurrió en septiembre del año pasado, porque en septiembre de 2022 Azerbaiyán atacó a Armenia y pues ocupó durante cierto tiempo territorio nacional armenio y ahí Armenia activó este tratado. ¿Qué ocurre con esta organización? Pues bueno, nunca ha sido muy operativa. De hecho, no sé si os acordaréis, pero en enero de 2022, justo antes de la guerra de Ucrania, hubo unas revueltas muy importantes en Kazajistán, que es miembro de esta organización, y ellos, bueno, pues pidieron la intervención de la organización para, pues acabar con esta revuelta. Y sí, efectivamente se intervino militarmente y creo recordar que era la primera vez que intervenía militarmente para defender a uno de sus socios, esta organización. Una organización que es, digamos, la conocía como la OTAN de Moscú. Ujú. Y de hecho, en ese momento, Armenia fue uno de los principales países que intervinieron en Kazajistán. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo no está operativa. Por una parte, nunca lo ha sido demasiado y ahora menos porque Moscú no es Moscú la que tiene que tener, digamos, la capacidad o el liderazgo para poder realizar este tipo de intervenciones. Mm, ¿Qué problema tiene Armenia? Que dentro de esta organización, Azerbaiyán tiene más amigos dentro de esta organización que la propia Armenia. Porque hay que recordar que hay muchos países que tienen, pues bueno, pues son de Asia Central. Por tanto, tienen digamos, un componente étnico, pues, digamos, parecido, por así decirlo, al de Azerbaiyán, ¿no? Que son túrquicos, igual que Turquía, ¿no? Que es algo pues el nacionalismo azerí y turco, pues siempre ha intentado fomentar esa unión de pueblos turcos, ¿no? Y bueno, y porque evidentemente Armenia no tiene no interesa geopolíticamente ni geoestratégicamente. Por tanto, es mucho más, que habéis comentado, es mucho más atractivo apoyar a Azerbaiyán, ¿no? Azerbaiyán que es, bueno, pues te puede ayudar con la exportación de hidrocarburos, que Armenia, que no tiene, es un país pobre, como he dicho, y que, todo dejamos claro, su política exterior va de un lado para otro continuamente sin tener que lograr una visión y que, bueno, pues que ha derivado en que se haya encontrado prácticamente sola, solamente con el apoyo prácticamente de Irán, ¿no? Por tanto, sí, ahora mismo esa organización es un poco de papel mojado, porque sin ahora mismo Moscú, como he dicho, sin su liderazgo, no es operativa, ni mucho menos. Y Moscú, como he dicho, está empantanado en Ucrania y no tiene tiempo, ni recursos, ni voluntad para mirar otros frentes que pueden considerarse secundarios. Y yo creo que aquí es en este punto es cuando hemos visto la emergencia de otros actores, precisamente como Moscú, digamos, se ha echado a un lado en este frente. Hemos visto la importancia de otros actores, como puede ser Turquía. Has comentado el tema de que todos estos países están unidos por una relación étnica muy evidente. Y en el caso de Azerbaiyán, además, unas relaciones diplomáticas, unas relaciones militares bastante importantes. O sea, Turquía ha apoyado siempre históricamente a Azerbaiyán en este conflicto
tanto a nivel político, diplomático como militar y logístico, y ha expresado su solidaridad con Azerbaiyán en múltiples ocasiones, diciendo que ellos tenían la razón en la cuestión territorial, que el tema de Nagorno-Karabaj era claramente una invasión por parte de Armenia de un territorio azerí, y en ese sentido siempre han estado claramente del lado azerbaiyano. ¿Crees que la influencia de Turquía en este conflicto ha sido decisiva o simplemente ha sido un clavo más en el ataúd de Armenia y una ventaja más de Azerbaiyán que podría no haber necesitado porque ya son superiores en muchos otros aspectos? Hombre, yo personalmente pienso que evidentemente sin Azerbaiyán por sí sola podría haber conseguido sus objetivos. La cuestión es que siempre es bueno contar con un aliado de la importancia de Turquía, una Turquía que de los últimos años pues ha expandido su influencia, es un actor mucho más asertivo y bueno, evidentemente la asistencia militar y la experiencia que dan los militares turcos pues es importante porque a Azerbaiyán han llegado asesores militares. Y sobre todo, pues bueno, pues los drones turcos, los Bayraktar, han sido bastante importantes en la guerra, sobre todo en 2020, ¿no? Que fueron claves para, bueno, destruir las defensas antiaéreas y las fortificaciones armenias y luego, pues, causar múltiples bajas que causaron, que en definitiva conllevaron la derrota decisiva de los armenios, ¿no? Por tanto, sí, ha sido decisivo. Evidentemente, yo personalmente pienso que si la ayuda de Turquía, pues, podrían haberse llevado la palma los azeríes, pero la ayuda turca ha sido importante y también, como he dicho, a nivel diplomático también, porque es un miembro de la OTAN, es un país que tiene capacidad en el exterior de, digamos, apretar las tuercas a la Unión Europea con el tema de los refugiados, a Rusia también en varios aspectos, porque al final pues la cuestión del Mar Negro está ahí coleando. Por tanto, sí, sí, yo creo que digamos que el actor más importante para Azerbaiyán es Turquía y creo que tenerle de su lado le ha ayudado mucho a tener, digamos, una mayor voluntad para expandir su influencia en Nagorno-Karabaj y luego realizar esa intervención militar. En este punto te quería preguntar muy brevemente, esto ya más por curiosidad, porque todos sabemos la relación conflictiva que ha tenido Turquía, conflictiva por decirlo de una forma muy suave, Turquía con el pueblo armenio a lo largo del siglo XX. El tema, ahora estamos hablando de limpieza étnica, por supuesto, el tema del genocidio armenio fue una cosa mucho más brutal que lo que está ocurriendo ahora, pero quería saber si, al menos en Armenia, se ha estado intentando utilizar esta histórica animosidad que les enfrenta a Turquía para intentar defender su causa, o si el tema del genocidio no se ha tocado en ningún momento en este conflicto. Hombre, sí, siempre está muy latente la cuestión del genocidio y de hecho los armenios carabajíes en algunos casos llaman a los azeríes turcos directamente. Y evidentemente, y la memoria colectiva histórica de ese genocidio yo creo que se mantiene, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante un país que es Turquía y Azerbaiyán, que son negacionistas de este genocidio. Ellos no admiten que hubo tal genocidio, que hubo un desplazamiento, pero que no hubo digamos, un intento de acabar con esa población, ¿no? Por tanto, sí, evidentemente funciona. Lo que pasa es que, y de hecho yo creo que es una de las razones también, una de las posibles razones por la que ha habido este desplazamiento forzado y que se han abandonado el territorio los habitantes de Karabaj, ¿no? Porque al final la sombra del genocidio pues sí que está ahí, ese odio nacionalista pues evidentemente está muy presente entre ambos pueblos, ¿no? Sobre todo por la parte de los turcos y los azeríes, ¿no? Por tanto, sí, yo diría que ha sido bastante, bastante presente, igual, evidentemente, no tanto a primera plana, pero sí que evidentemente que es algo que está latente, ¿no? En la memoria de todos. No, sin duda. Yo creo que el último actor que podríamos, bueno, actores que podríamos investigar un poquillo en este segmento, en este bloque, es Occidente, ¿no? Y en este caso hablar un poco de Estados Unidos y de la Unión Europea, ¿no? Y es verdad que a pesar de que Estados Unidos ha incrementado ese apoyo vocal a Armenia en los últimos años, pues Estados Unidos tiene una capacidad un poco más limitada, ¿no? Como para actuar como un intermediario tan directo, especialmente con todo lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Y ahí es donde creo que la Unión Europea, encabezada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pues asumió un papel mediador un poco más activo, ¿no? Y vimos esos intentos diplomáticos en Bruselas, vimos varias reuniones entre los líderes de ambos países, pero pues yo creo que al final la caída que hemos visto ahora en septiembre en Nagorno-Karabaj, pues significa un golpe para pues este intento diplomático europeo que ya había arriesgado un gran capital político para presentarse como pues un pacificador, ¿no? Es verdad que se habían desplegado observadores de la Unión Europea para ver la frontera entre los dos países y pues a pesar de ello yo creo que es poco probable que veamos sanciones ahora, ¿no?
Entonces, Pablo, te quería preguntar un poco acerca de ese acercamiento que tenía, o de que brevemente mencionamos, de Armenia hacia Occidente y también un poco de estos intentos diplomáticos que vimos aquí en los corredores de la Unión Europea. ¿Crees, o sea, cuál es tu asesoramiento? ¿Por qué crees que falló este acercamiento? Bueno, primero de todo, como he comentado anteriormente, hay que recordar que el actual primer ministro, Nicole Pashinyan, llegó al poder tras la revolución de Terciopelo en 2018, que, digamos, produjo un viraje geoestratégico de Armenia que miraba hacia Moscú, hacia Occidente. Lo que pasa es que nuevamente este viraje fracasó porque a la hora de cuando estalló la Segunda Guerra en Nagorno-Karabaj, Occidente no tuvo ningún papel en la misma. Y fue Rusia la que acudió al rescate de Armenia. Y ahí es cuando Armenia volvió, por así decirlo, al redil de Moscú. ¿Qué ocurre con la guerra de Ucrania y otros nuevamente pues, pasos de Nikol Pashinyan hacia Occidente? Pues Moscú, digamos, ha quedado bastante enfadado, por decirlo de alguna forma, por la política de Ereván. ¿Qué ocurre? Que la Unión Europea, aprovechando, ¿no?, que se había producido ese vacío de Moscú, pues intentó mediar, ¿no? Intervenir, primero con el acuerdo energético con Azerbaiyán, ¿no?, para intentar reducir la dependencia, pero tener de hidrocarburos de Rusia, pero también intentando pues, ganar influencia en la zona, y luego, pues bueno, intentar mediar en la cuestión. Dentro, además, hay que recordar que dentro de los Estados miembros de la Unión Europea, Francia, digamos que es el principal apoyo que tiene Armenia, ¿no? Y de hecho, ha habido delegaciones de representantes locales y regionales de Francia que han ido allí. Y bueno, y luego, pues siempre ha sido más vocal Francia, ¿no?, para defender las posturas de Armenia. ¿Qué ocurre con la Unión Europea? Que bueno, que ellos, yo personalmente pienso que la Unión Europea muchas veces tiene una aproximación muy naif. Quiero decir, hay que entender que la Unión Europea son 27 Estados miembros que no tienen una política externa conjunta ni una política de defensa conjunta. Por tanto, su radio de acción es, digamos, bueno, flexible, vamos a decirlo, vamos a llamarlo flexible y que, bueno, pues que la toma de decisiones es lenta muchas veces y que no tienen capacidad de hard power, de poder duro, como lo puede tener Rusia o Estados Unidos, ¿no? Y bueno, yo creo que era bastante inocente pensar, sinceramente, que Azerbaiyán iba a parar en sus reclamaciones territoriales cuando le has comprado gas y encima le has dado apoyo comercial y diplomático, ¿no? Yo creo personalmente que es una gran derrota, ¿no? O no una gran derrota, es una derrota, un fracaso de la Unión Europea como actor mediador. Yo creo que no tienen ni la capacidad para hacerlo por la forma en la que están, bueno, construida la Unión Europea, organizada y porque, bueno, y porque al final se nota que su radio de acción es menor, ¿no? El Cáucaso también queda un poco lejos y no es una región de primerísimo orden, ¿no? Yo personalmente pienso que no va a haber ninguna represalia. Es verdad que ha habido algunos diputados que han pedido sanciones contra Azerbaiyán, pero no va a haber. No va a haber, es muy complicado porque no hay voluntad política para ello. La cuestión estadounidense es interesante porque hay una población armenia importante en Estados Unidos o un lobby armenio importante en Estados Unidos. Lo que pasa es que últimamente, bueno, desde hace años ha bajado, ¿no?, en su capacidad de influencia. Como detalle, anécdota, decir que Kim Kardashian, las Kardashian son de origen armenio. Y de hecho, Kim Kardashian recientemente puso varios tweets denunciando la situación de Nagorno-Karabaj y instando al gobierno de Estados Unidos a que actuase. Por anécdota, para que veáis cómo funciona, ¿no?, la cuestión de los armenios en Estados Unidos. Pero bueno, lo que pasa con Estados Unidos y el Cáucaso es que en realidad no tienen. Es un frente muy secundario, por no decir terciario, para la política exterior estadounidense. También hay que decir que Estados Unidos provee de asistencia militar a Azerbaiyán en la lucha contra el terrorismo, etcétera. Y no tienen, digamos, que ellos prometieron que iban a evitar una limpieza étnica, pero se ha visto que no es el caso. Luego la ayuda proporcionada tanto por la Unión Europea como por la Estados Unidos ha sido bastante magra. Luego hubo unos ejercicios militares simbólicos de Estados Unidos en el territorio armenio, pero como digo, simbólicos porque fue justo durante los mismos cuando se produjo la intervención militar. Joe Biden ha enviado una carta prometiendo más cooperación en seguridad a Armenia, pero yo lo veo más como un intento de marketing, de salvar la cara de cara al exterior un poco y de intentar pues alejar todo lo posible a Armenia de Rusia, definitivamente, y alejar la influencia rusa del Cáucaso, no de interés de verdad por situarse en la región e intentar mediar porque no veo sinceramente que Washington esté muy atento a los acontecimientos allí. Le preocupan otros escenarios mucho más importantes como puede ser
evidentemente Ucrania, y luego la cuestión de Asia-Pacífico, China y Taiwán. Y luego está la cuestión también de África Occidental, que para la Unión Europea también es bastante importante. Por tanto, el Cáucaso es una región que no interesa tanto a estos tipos de actores, y por tanto es difícil que veamos una actitud mucho más asertiva de estos mismos, a pesar de que el 5 de octubre va a haber una cumbre del Consejo Europeo donde en Granada, donde van a estar Armenia y Azerbaiyán y van a tratar de mediar la situación, pero no creo que Azerbaiyán rebaje sus pretensiones, porque nadie va a presionarle para ello. Sí, que no, que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Pablo, que yo creo que ahora mismo las potencias occidentales lo único que están haciendo es gestos de cara a la galería para intentar salvar un poco la cara en cuanto a opinión pública, pero que al final, o sea, que lo que ha dicho de Estados Unidos, de los gestos de Biden, pero también hace poco vimos a Borrell diciendo que bueno, que lo de Nagorno-Karabaj era inadmisible, incluso causando un poco de reacción diplomática de Azerbaiyán en ese sentido, pero no van a ir más allá de alguna frase ni siquiera demasiado altisonante, porque ni siquiera queremos enfadar demasiado a los azeríes. Entonces yo creo que en este sentido el acercamiento de Armenia a Occidente ha sido completamente fallido, y no sé muy bien a nivel de a corto o medio plazo esto qué puede significar para este país, incluso su integridad territorial a medio y largo plazo, pero bueno. Yo creo que eso es más para el tercer bloque, ¿no? Que me estoy adelantando, y quizás deberíamos hablar ahora un poco en este tercer bloque de las consecuencias y las conclusiones de este episodio tan interesante. Bueno, Nico, pues en efecto, yo creo que las consecuencias de esta tercera ronda de esta guerra entre Azerbaiyán y Armenia se van a extender todavía más allá de lo que es Nagorno-Karabaj, ¿no? Creo que estamos viendo ya este cambio en el equilibrio de poder en el Cáucaso, donde claramente la soberanía de Armenia parece que es más frágil que desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, ¿no? Hemos visto también como Rusia, la potencia hegemónica regional principal desde el siglo XIX, pues ha quedado un poco expuesta, ¿no? Se empiezan a ver esos límites que ahora la política exterior y el poder militar de Rusia, pues empieza, ¿no? A sufrir. También hemos visto cómo Occidente ha fallado con estos intentos para intentar trabajar con Azerbaiyán y evitar exactamente lo que ha ocurrido. Y pues hemos visto a una Turquía que, pues respaldando a su aliado túrquico, ha mejorado muchísimo su posición, yo creo que en la zona. Yo a principios de año consideraba que Erdogan iba a ser el ganador de 2023, y creo que también se está completando esa predicción. Pero bueno, más o menos yo creo que así, creo que está cambiando un poquito la dinámica en la zona. No soy un experto, pero creo que así podría yo un poco resumir en breves palabras lo que está pasando. No sé tú, Nico, ¿cuáles son tus conclusiones y qué consecuencias crees que tiene este... Creo que lo has explicado perfecto, que ahora mismo efectivamente Armenia parece como el país peor colocado del Cáucaso, y que sobre todo estamos viendo como Rusia está perdiendo su tradicional influencia en esta zona, o por lo menos no está ejerciéndola de la forma en la que la había ejercido hasta ahora. Pero a mí me parece interesante quizás ir un poco más allá, ¿no? Y aprovechar que tenemos a Pablo hoy aquí con nosotros para preguntarle, en el Cáucaso, en el que hay otros conflictos latentes que todavía no se han resuelto. Hablamos del tema de Georgia y Rusia, que ya causó una guerra y que puede tener futuras ramificaciones en los próximos años, o incluso podemos hablar del tema de Chechenia y cómo el dominio de Kadyrov, según algunas fuentes, podría estarse tambaleándose en los últimos meses por problemas de salud del propio Kadyrov, y qué es lo que puede pasar en esta región si este hombre fuerte, digamos, cae. Y yo, en este sentido, quería darle la palabra a Pablo y preguntarle, más allá de Nagorno-Karabaj, ¿en qué nos deberíamos fijar estos próximos meses en el Cáucaso que pueden marcar la actualidad internacional en los próximos años? Bueno, yo personalmente pienso que la cuestión de Nagorno-Karabaj todavía no está resuelta, evidentemente, porque hay que recordar que más de 100.000 armenios refugiados en Armenia, armenios que no estarán muy contentos con la política que ha tenido Armenia hacia ellos, de abandono directamente. Por tanto, es un frente que ahí tendrá que gestionar Pashinyan, aparte de, pues evidentemente, toda la humillación que se ha llevado por el tema de cómo se ha resuelto la cuestión en tan poco tiempo. Por tanto, la cuestión interna armenia hay que echarle un ojo. Externamente, Azerbaiyán tiene una reclamación importante en Armenia, que es la cuestión del corredor de Zangezur, que une a Najicheván, que es un enclave, territorio azerí en el oeste,
para que ese enclave se una territorialmente o que tenga una vía de unión con el resto de Azerbaiyán. Najicheván, además, pues tiene frontera con Turquía. Eso es una reclamación muy importante por parte de Azerbaiyán. Ellos han declarado que no van a hacer ninguna intervención militar. Eso es lo que dijeron también días antes de hacer la intervención militar en Nagorno-Karabaj, por dejarlo. Y luego los rusos también lo han dicho, lo dijeron múltiples veces antes de invadir Ucrania. Por tanto, la palabra que puedan decir los azeríes vale bastante poco. ¿Qué pasa? Que eso puede pasar. Quiero decir que ya hemos visto que, como he comentado antes, que el año pasado hubo un ataque a territorio nacional armenio, reconocido, y no ocurrió nada. ¿Podríamos ver un intento de Azerbaiyán de conseguir esta reclamación mediante la intervención militar? Podría ser. Con el apoyo de Turquía, podría ser perfectamente. Y Occidente y la comunidad internacional mirando para otro lado, ¿no? Como hemos visto antes. Una crisis interna política en Armenia también es muy posible. En el escenario de que haya una intervención militar, por cierto, en el sur de Armenia, ¿no? Con el que he comentado el corredor, ojo con Irán, que ellos también son unos jugadores bastante importantes en el Cáucaso, y ellos son los principales ahora mismo socios de Armenia la cuestión y son enemigos de los azeríes y los turcos. O sea, que cuidado por ahí. ¿Qué más se puede ver? Pues bueno, yo creo que la cuestión de que no haya un policía, por así decirlo, en el Cáucaso nos aboga a que haya más posibilidades de que haya más conflictos. Que los conflictos no resueltos se decidan resolver mediante la intervención militar, ante la inacción de los terceros. Hemos hablado de Georgia. Yo personalmente ahí no creo que se vaya a mover mucho. Quizás algún intento por parte de Occidente de intentar quitar mayor influencia en Georgia a los rusos, porque ahora mismo los rusos, pues bueno, están maniatados en Ucrania, como digo. Pero bueno, yo creo que aparte de ello, para mí la zona más caliente sigue siendo la cuestión de Armenia y Azerbaiyán, con bastante diferencia, ¿no? Y yo creo que por ahí es donde debemos mirar. La cuestión de Chechenia no lo tengo muy controlado, pero evidentemente si se produce una derrota de Rusia o un importante, pues evidentemente la inestabilidad va a correr por todo el país y evidentemente Chechenia es uno de los puntos calientes, ¿no? Por tanto, digamos que esa es yo creo que la imagen que me gustaría que os quedaseis, ¿no? De que la cuestión de Nagorno-Karabaj no está resuelta del todo, que hay cuestiones muy importantes todavía que pueden explotar y evidentemente Armenia y Azerbaiyán todavía hay posibilidades de que haya un conflicto directo entre ambos países, ¿no? Pues entiendo, pues todavía igual tenemos que realizar otro episodio sobre Nagorno-Karabaj dentro de no tanto tiempo, esperemos que no. Yo ya para cerrar este podcast, que francamente ha sido muy interesante y espero que para los oyentes lo haya sido también, te quería preguntar, Pablo, si tenías alguna recomendación que hacer para aquellos oyentes o para aquellas personas igual como los propios presentadores que queramos profundizar un poco en el tema de Nagorno-Karabaj, si hay algún libro que recomiendes leer, alguna documental que recomiendes ver o simplemente que sigamos descifrando la guerra para estar atentos al tema. Si tienes alguna recomendación en ese sentido, te la agradecemos. Bueno, yo es que la verdad es que yo no sabría decirte porque yo todo lo que he leído ha sido a raíz de fuentes sobre el terreno y ese tipo de cuestiones. Yo evidentemente te voy a recomendar Descifrando la Guerra, pero no querría sonar muy corporativista. La verdad es que me has pillado un poco porque no sé, yo películas y documentales ahora mismo no tengo en mente. Quizás a lo mejor podréis leer a Andrés Moruenza que hoy que es el corresponsal del país en la zona, que hoy justo ha sacado un reportaje, o hoy ayer, bastante interesante sobre la cuestión de los refugiados carabajíes en la zona, que yo creo que deja bastante claro además que se trata de un desplazamiento forzado, ¿no? De los mismos. Por tanto, pues bueno, pues por no decir solamente que descifrando la guerra, que me parece pues eso, que no quiero sonar, como digo, corporativista, pues recomiendo a Andrés, que bueno, que es un buen experto y yo creo que sobre el terreno puede dar algunas claves que pueden ser bastante interesantes para saber cuál es la situación de los refugiados armenios allí, ¿no? Pues a mí, Pablo, me parece una perfecta recomendación porque yo creo que igual yo sí pudiera recomendar algo serían estos dos episodios que tenemos. Uno en punto de vista, donde hablamos de la historia y el contexto de estas tensiones entre ambos países. En el episodio que hicimos en Water Diplomacy hablamos de la batalla en 2020 y estas tensiones que ya había. Y pues bueno, ahora tenemos el tercer episodio con lo que está pasando hoy en día en 2023. Así que yo creo que esas, Nico, podrían ser dos recomendaciones. También un poco vendiéndonos a nosotros mismos, pero creo que no estaría mal. Y nada, Pablo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por analizar esto y de verdad que
a seguir poniendo la lupa en este conflicto y pues que ojalá, ¿no? Que no sigan sufriendo civiles, porque al final siempre es lo que hablamos, que guerras y conflicto geopolítico, pues el que lo termina pagando es el civil promedio, ¿no? Y es muy triste. Pero bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Nada, gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer y espero que os haya resultado interesante a los oyentes y a vosotros mismos.